Dios es la justicia, esto llenó mi corazón. Todas las veces que yo le pedí a Dios que me haga justicia, lo he visto y con creces, así que cuidadito. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 32 verso 4: Dios es la roca y perfecta es su obra. Todo lo que Él hace es justo y bueno. Dios es fiel y no practica la injusticia. Uno de los nombres de Dios en la Biblia es Tzidkenu, que significa Dios es justicia. Entonces, la justicia produce paz, ¿sí? La justicia produce consuelo. Dios es justicia, no juicio. Él no nos condena, Él tampoco nos acusa. Érase una vez de Mardoqueo. Él era un personaje en la Biblia. Él era primo y padre adoptivo de la reina Esther. Y en el libro de Esther, que es un librito chiquitito en la Biblia, dice Esther capítulo 2 versos 21 y 23. Un día, en Mardoqueo cumplió sus funciones en el palacio y dos oficiales del rey, Bigtán y Teres, que eran guardias de la puerta del palacio, estaban hablando muy enojados contra el rey y planeando una forma de matarlo. Mardoqueo se enteró y le dio información a la reina Esther, la que a su vez se lo transmitió al rey. Y esto fue como teléfono malogrado, ¿no? En nombre de Mardoqueo. Y se investigó el asunto y se halló que los dos hombres eran culpables. Así que los colgaron de la horca. Y todo esto fue debidamente registrado en el libro de las crónicas del rey Asuero. Esther capítulo 3 verso 1 dice: Poco después el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag, con el cargo de ministro, y Amán pasó a ser el funcionario más poderoso del imperio después del rey. La clave de este versículo es tiempo después o después del rey. Es decir, Mardoqueo hizo algo bueno a favor del rey. Lo máximo que alguien puede hacer por un rey es salvarle la vida. Sin embargo, en el verso siguiente, el rey no honra a Mardoqueo, sino honran a Amán. Le dan una promoción a Amán, pero el que había hecho el favor era Mardoqueo, y Amán era enemigo de los judíos. Entonces, ¿cómo pudo haber hecho algo así el rey? Estaba fumado, se equivocó, ese día se levantó de mal humor. Me llama la atención mucho porque en este libro el rey representa a Dios. Sin embargo, todo Dios lo hace con un motivo. Entonces, ¿qué motivo puede haber tenido Dios? Siento que es lo mismo que Dios nos dice hoy a nosotros: estate tranquilo, porque con esa injusticia que están cometiendo contigo, no te impacientes. Si tú has visto a otro ascender antes que tú confía. Dios sigue siendo tu justicia y Él siempre se encarga de pagar. Luego, como Mardoqueo no se arrodillaba frente a Amán, ni se humillaba delante de él, este se llenó de ira y quiso destruirlo. Y no solo a él, sino a todo el pueblo de Israel. Hasta planeó una horca para asesinarlo. Es más, parecía que el rey estaba de parte de Amán, porque hasta firmó el edicto contra los judíos en Esther, capítulo 3 versos del 8 al 11. A veces vemos a Dios obrar de maneras que nos sorprende y realmente no podemos entenderlo humanamente. Pero en esos momentos debemos guardar nuestro corazón, no cavilar más cosas, confiar más en la palabra de Dios que en lo que aparentemente ven nuestros ojos y perciben nuestros sentidos, que en todo siempre Dios tiene un propósito. El libro de Esther, capítulo 6 versos del 1 al 3 dice que aquella noche el rey se le fue el sueño y ordenó que le leyeran las crónicas de su reino que estaban en la biblioteca. Leyeron hasta el punto en que se relataba la forma en que Mardoqueo había delatado a Bigtán y a Terés, los dos oficiales del rey encargados de vigilar la puerta del palacio, que habían planeado asesinar al rey. ¿Y qué recompensa le hemos dado a Mardoqueo por haber hecho esto?, preguntó el rey. Nada, le respondieron los oficiales. Qué noche, ¿no? Amán había construido una horca para Mardoqueo. Y hoy Dios estaba leyendo en las crónicas todo lo que había hecho en secreto
iba a ser recompensado en público porque había llegado la hora de su justicia, pero de su justicia divina. ¿Qué bendición recibiste tú por todo lo que has hecho? Por Dios y por otras personas. Él está recordando en este momento las cosas que tú has hecho, argumentos a tu favor, las cosas que tú has hecho por Él, las cosas que has hecho por otros, todas las veces que dijiste, ay, qué tonta que soy, cómo no aproveché esa oportunidad para vengarme. Y no lo hiciste. Seguimos leyendo. Esther, capítulo 6, versos del 6 al 9, dice: entonces Amán entró y se presentó delante del rey y le preguntó: ¿en qué forma honrarás a un hombre al que yo deseo honrar? Y Amán pensó: me va a querer honrar a mí. Y respondió: haría traer ropas reales que el rey haya usado, el caballo del rey, la corona real. Ordenaría a los príncipes, los más nobles del rey, que lo vistieran y lo llevaría por las calles montado en un caballo del rey y que fueran anunciados delante de él. De esta manera, el rey honra a una persona que le agrada. Y aquí vemos el sentir del envidioso, pues, ¿no? Que quería para sí mismo exactamente lo que tenía el rey. Pero algo interesante que yo veo aquí es que yo creo que Mardoqueo nunca hubiera pedido esto para él, ya que era un hombre humilde. ¿Cómo es que llegaría a disfrutarlo? ¿Por qué Amán había anhelado esto para sí? Es decir, Amán tuvo que ser encubrado momentáneamente para que esta bendición la pudiera recibir nada más y nada menos que Mardoqueo. ¿Entienden? El tamaño de su enemigo determinó el tamaño de su bendición. A veces vemos ser bendecidas a personas que francamente no entendemos por qué Dios está haciendo eso detrás de cada una de esas personas. Pero siempre hay una jugada maestra de ajedrez de Dios para un justo juicio final, para que reciba lo que nunca se le hubiera ocurrido ni en sueños. No en vano la Biblia dice en Proverbios capítulo 13, verso 22, el hombre bueno deja herencia a sus nietos y las riquezas del pecador se quedan para los justos. O sea, nadie sabe para quién trabaja. El libro de Esther, capítulo 6, versos del 10 al 11, dice: magnífico, le dijo al rey, toma las vestiduras y el caballo y haz así con Mardoqueo, el judío que trabaja en la puerta real. Haz todo en la forma que me has sugerido, sin que se te escape un solo detalle. Amán entonces tomó las vestiduras, se las puso Mardoqueo, lo hizo montar en el caballo, lo condujo por las calles gritando: de esta forma honra el rey a los que le agradan. Y Mardoqueo encima se quedó con la casa, con los bienes y con el anillo de Amán. Y es lo que nos dice la Biblia en Esther, capítulo 8, versos del 1 al 2. Amán murió en la horca que había preparado para Mardoqueo. Increíble cómo suceden las cosas, ¿no? Esther capítulo 8, verso 15 dice: Mardoqueo se puso las vestiduras reales de azul y blanco y la gran corona de oro con un manto de lino púrpura y salió de la presencia del rey por todas las calles de la ciudad que estaban llenas de gente que le aclamaba. Esther capítulo 10, verso 3 dice: el judío Mardoqueo fue el primer ministro con autoridad y muy cercana a la del mismo rey Asuero. Por supuesto, él fue muy grande entre los judíos y lo respetaban por todos sus compatriotas, porque hacía todo lo bueno cuanto podía por su pueblo y se preocupaba por el bienestar de todos. Cuando Dios te bendiga, no pienses solo en ti, porque Dios engrandece a quienes buscan el bienestar de otros también. Procura el bienestar de la gente que te rodea. Eso hacen los grandes líderes. Levantan también a otros. Hebreos capítulo 6, verso 10 dice: Dios no es injusto. ¿Cómo podría Él olvidar el ardor con que ustedes han trabajado o el amor que le han demostrado y le siguen demostrando al ayudar a los del pueblo santo? No me cansaré nunca de decir que Dios es mi justicia. Él es el que frustra todos los planes en contra mía para volverlos a mi favor.
y a tu favor también. Así que hoy podemos ver cómo Dios es nuestra justicia. Todo lo que Dios hace, siempre lo hace para nuestro bien. Y al final, nosotros salimos más que bendecidos, porque todo lo que el enemigo había planeado para destruirnos, Dios se encarga de bendecirnos con esas cosas. Recuerda siempre que Dios es tu justicia. Y también recuerda que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Así que si hasta ahora no has visto la justicia de Dios, ten pacientes. Espera. No cante victoria a tu enemigo antes del tiempo. Espera. Dios es tu justicia. Dios es mi justicia. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.